Bien, Gracias. Bueno, cortito entonces. Esta es la primera clase en el formato que va a seguir a lo largo de 2 semanas más, en el cual tomamos preguntas de antiguos prototipos de parcial y examen, agregamos alguna pregunta más, las publicamos y después a la hora de discutir las respuestas incluimos algunas imágenes de clase que nos parecen, bueno, o particularmente difíciles o particularmente importantes, o sea, imágenes tomadas de las diapos de clase y las discutimos. ¿Tá? Entonces, en el repartido de hoy, eh, debo decir, el repartido de hoy está más centrado en temas del primer control, mientras que los siguientes repartidos van a estar más centrados en, bueno, temas de segundo control e integración de todo, ¿verdad? Entonces, el primer bloque de preguntas refiere a esta fórmula desarrollada, que está acá, que es del aminoácido llamado isoleucina, que es un aminoácido formador de proteínas y está representado en la forma no ionizada, podríamos representarlo en forma ionizada. Igualmente nos pregunta, la primera pregunta, ¿cuántos grupos ionizables, ya sean ácidos o básicos, en condiciones biológicas tiene la isoleucina? Bueno, entonces tenemos que recordar que dentro de los grupos de la química orgánica y de la química biológica ácidos más importantes, está el grupo que llamamos carboxilo, o ácido carboxílico, que es C doble enlace OH, que está representado acá, ¿verdad? Otro grupo ácido, por cierto, en general más ácido que este, importante en la química biológica, es el grupo fosfato, ¿verdad? Y hay fosfatos unidos a diversas biomoléculas, pero no es el caso ahora. Luego, cuando pasamos a grupos básicos, los grupos básicos más importantes en química biológica son las aminas, ya sea aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Tá? Las aminas siempre tienen nitrógeno que está unido a carbono y o a hidrógeno, ¿verdad? En este caso, a un carbono y a 2 átomos de hidrógeno, o sea que se trata de una amina primaria, y a este grupo NH2 o amina primaria también se le suele decir grupo amino con O. Y este es un grupo básico entonces. Luego tenemos átomos de hidrógeno unidos a carbonos, ¿verdad? Tenemos zonas de la molécula que son más parecidas, si quieren, a un hidrocarburo y que no son ionizables. Entonces la respuesta correcta es que tenemos dos grupos, uno ácido y uno básico, pero en definitiva dos grupos ionizables, la respuesta C. Luego se nos pregunta cuáles enlaces son covalentes polares. Bueno, tenemos que saber que enlaces covalentes polares son los enlaces formados entre el átomo de elementos cuyas electronegatividades son bastante diferentes. En el contexto biológico, en general, estos son enlaces formados entre oxígeno y nitrógeno por un lado y carbono e hidrógeno por otro, porque oxígeno y nitrógeno son fuertemente electronegativos, mientras que carbono e hidrógeno son del medio de la tabla realmente de electronegatividad. Siendo que en el otro extremo de la tabla de electronegatividad hay átomos como el sodio, el potasio, etcétera, que en general no están unidos covalentemente en biomoléculas en cualquier caso. A esa explicación tengo que agregarle que los enlaces entre carbono e hidrógeno, si bien es verdad tienen una pequeña diferencia de electronegatividad, esa diferencia es lo suficientemente pequeña como para que se consideren enlaces covalentes no polares. En fin, entonces claramente enlaces covalentes polares son el 2 acá NH y el 3 acá CO de los indicados, ¿no? Pero no el 1 que es CH, o sea, entre carbono e hidrógeno. O sea que la respuesta correcta es 2 y 3 solamente, que es la C. Como siempre, interrumpan si quieren una ampliación. Seguimos con la isoleucina. Dice cuál o cuáles de los átomos indicados es o son dadores de enlace de hidrógeno. Y debería decir indicados con números romanos pequeños, no lo dice, pero está implícito. Acá tenemos que saber lo que son aceptadores y dadores de enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son enlaces no covalentes que se forman entre dos moléculas, o a veces se forman al interior de una misma molécula, y son enlaces donde juega el papel central, el papel protagónico,
un átomo de hidrógeno que esté con una carga parcial positiva, o sea, lo que se representa un delta más. Dicho de otra manera, un átomo de hidrógeno que esté polarizado. ¿Por qué polarizado? Porque está unido covalentemente, como acá, a un átomo fuertemente electronegativo, que entre comillas le roba, le tiende a robar, digamos, los electrones compartidos en ese enlace covalente que los conecta, que justo acá no está mostrado explícito. Entonces, el oxígeno es mucho más electronegativo, tiende a llevarse los electrones cerca de su núcleo, por lo tanto queda una carga parcial opuesta, una carga parcial positiva del lado del hidrógeno. Este hidrógeno está polarizado, tiene un delta más, y va a tener capacidad de asociarse por enlace de hidrógeno con algún átomo que tenga una carga parcial negativa, por otro lado. Por ejemplo, un átomo de oxígeno de una molécula de agua que ande por acá. Típicamente eso es un tipo de enlace de hidrógeno que se forma. Al átomo de hidrógeno que participa de esta manera le llamamos dador de enlace de hidrógeno. O al grupo, acá sería el grupo químico entero que aporta ese enlace de hidrógeno, le llamamos dador de enlace de hidrógeno también. Y por el contrario, al otro átomo con la carga parcial negativa, que acá podría ser un oxígeno de una molécula de agua, por ejemplo, le llamamos aceptador, o a ese grupo, o a esa molécula entera, le llamamos aceptador o aceptor, es un anglicismo, pero bueno, se usa, de enlace de hidrógeno. Entonces, dadores de enlace de hidrógeno potencialmente son este H unido a O, con el cual ejemplifiqué, este H unido a N, por la misma razón, porque el N es fuertemente electronegativo. En cambio, este H unido a C, puesto que el carbono no es fuertemente electronegativo, no polariza este átomo de hidrógeno, este átomo de hidrógeno no es un dador de enlace de hidrógeno. En general, los átomos de hidrógeno unidos a carbono no son dadores de enlace de hidrógeno. En cambio, los átomos de hidrógeno covalentemente unidos a nitrógeno y a oxígeno sí pueden serlo. Luego nos pregunta, ¿qué grupo funcional químico, si alguno, está presente en la cadena lateral de la isoleucina? Sí, Álvaro, no, hay una pregunta de Agustina que dice, los dadores son siempre hidrógeno, ¿verdad? Esa es como Sí, si estamos hablando de átomo dador, siempre es un átomo de hidrógeno. Si exacto. hablas del grupo dador, bueno, es un grupo que incluye ese átomo de hidrógeno. ¿Sí? Perfecto, y yo aprovecho de aclarar una pavadita que es obvia, pero simplemente que en esa molécula hay otros dadores de hidrógeno, justamente el otro hidrógeno que está unido al nitrógeno también es dador, lo que pasa es que se está preguntando solamente sobre el 1, 2 y 3, nada más, y hay otros más que tampoco, que no son dadores, ¿no? Hay otros átomos más de hidrógeno, simplemente se pregunta sobre esos tres, pero nada, para... Perfecto. Luego nos pregunta si hay algún grupo funcional químico en la cadena lateral de la isoleucina, y vemos que la cadena lateral es simplemente carbono e hidrógeno, ¿verdad? Sería parecido a lo que corresponde a un alcano, digamos. Consideramos que no tiene ningún grupo funcional químico. Eh, no, podemos verlo de otra manera, podemos decir que esa cadena lateral no incluye lo que llamamos ningún heteroátomo. Heteroátomos en la química orgánica son los átomos de elementos que no son ni carbono ni hidrógeno, y que ahí donde están esos heteroátomos incorporan, digamos, complejidad, funcionalidad química, posibilidad de reacciones químicas, ¿verdad? A esa zona, ¿verdad? En cambio, estos grupos así, que son el puro carbono e hidrógeno, digamos así, ¿verdad? Tienen menos reactividad química, ¿verdad? Y ya que estamos, volvemos sobre algo que dijimos antes, casi no tienen polaridad, son hidrofóbicos. ¿tá? Y en los efectos biológicos, cuando ustedes ven zonas así de moléculas, como esta acá, que les estoy señalando, en lo que tienen que pensar es en efecto hidrofóbico. ¿tá? O sea, lo más importante que va a contribuir, digamos, esta zona de esta molécula, es la posibilidad de que esa molécula se asocie con otra por efecto hidrofóbico, si estamos en un medio acuoso, si lo que rodea es agua, ¿verdad? Que el agua, decimos, excluye a las moléculas hidrofóbicas y a las zonas o regiones hidrofóbicas de moléculas que pueden tener otras zonas polares, ¿verdad? Las excluye, entonces se juntan, ¿verdad?
aceite con aceite, y eso es el efecto hidrofóbico, y eso biológicamente es muy importante en una serie de cosas, incluyendo la estructura de las proteínas, incluyendo la estructura de las membranas celulares, ni más ni menos. ¿No? Una pequeña aclaración, porque hay una pregunta que dice, ¿es la cadena lateral? Porque la principal es la que contiene los extremos amino y carboxilo. Entonces, bueno, y todo el mundo pone sí ahí, y hay como una pequeña aclaración ahí, que la cadena principal es el amino, el carbono alfa y el carboxilo, o sea, eso es NCC, NCC, cuando estamos en una proteína, ¿verdad? En este caso es un aminoácido, esos tres que señala Albert. Y la cadena lateral justamente es, bueno, nada, el grupo que está unido al carbono alfa, que no es ni el amino, ni el carboxilo, ni el hidrógeno, digamos, ¿verdad? Sí, yo me comí repasar eso, ¿verdad? Todos los aminoácidos formadores de proteínas tienen un carbono central, digamos, en su estructura, que le llamamos carbono alfa, que está unido, por un lado, a nitrógeno, que en el caso del aminoácido libre es un nitrógeno de un grupo amina, pero si el aminoácido fuera parte de una proteína, sería en realidad parte de un grupo amida con D, porque acá habría C-O. Vuelvo a ese carbono alfa, el carbono alfa del otro lado está unido a un C-O, un carbono que llamamos carbonílico, C-O, que en el caso del aminoácido libre, ¿verdad? Ese carbonilo, que es esto que está acá, es parte de un grupo carboxilo, carboxilato con X. Pero si el aminoácido fuera parte de una proteína, de un péptido, tendríamos CO y del otro lado NH, tendríamos otro grupo amida, ¿verdad? A partir de ese carbono alfa, entonces, que identificamos de esa manera, porque de un lado tiene un NH, del otro lado un CO, ¿verdad? Ese carbono alfa siempre está unido a un átomo de hidrógeno, y finalmente está unido a un cuarto sustituyente, ¿verdad? Completando las 4 enlaces covalentes simples que forman un átomo de carbono, si son todos simples. Ese cuarto sustituyente es el que llamamos la cadena lateral del aminoácido, lo que es característico de cada aminoácido particular, isoleucina, leucina, tirosina, valina, etc. Y esa cadena lateral, en el contexto de la proteína, ¿verdad? En principio no se modifica, en principio se mantiene igual, ¿verdad? Porque lo que reacciona para ir del aminoácido al péptido, a la proteína, son estos amino y estos carboxilo, ¿verdad? Pero en cambio las cadenas laterales quedan tal cual, digamos. Bien, seguimos entonces. Como estamos de tiempo, estamos bastante bien. Luego viene un bloque grande que parte de un ejemplo, ¿tá? De un ejemplo sacado de un libro de texto bastante avanzado, y que ejemplifica un sitio de unión para un determinado ligando sobre una proteína. Ejemplifica los contactos, los enlaces no covalentes, varios de ellos, que se forman entre el sitio de unión en la proteína y ese ligando. Es un caso particular de algo que en términos generales es sumamente importante en ciencias biológicas, ¿verdad? Acá el ligando es lo que está en gris oscuro, ¿verdad? Y las partecitas del sitio de unión de la proteína son los que están en gris claro. Entonces leamos lo que dice la letra. Considere el esquema que muestra parte, porque ni siquiera son todos, de los enlaces de hidrógeno formados entre la enzima tirosil ARNT sintetasa y uno de sus ligandos, el tirosil adenilato. Bueno, entonces acá hay varios pedacitos de información, ¿no? Los contactos, esos que yo les decía, genéricos, en principio podrían ser contactos hidrofóbicos, podrían ser contactos de Van der Waals, podrían ser interacciones iónicas, pero en este caso son todos enlaces de hidrógeno, o por lo menos los que se muestran, ¿verdad? Porque por haber otros seguramente son todos enlaces de hidrógeno, y son estas conjuntos de rayitas, así de barritas, que típicamente se usan para mostrar los enlaces de hidrógeno. O sea que están mostrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me perdí, creo que 12 enlaces de hidrógeno.
¿Qué más? La enzima, quizá la conocen, quizá no. Les podría sonar de lo que vieron con Gustavo, ¿no? Tirosil ARNT sintetasa, ¿verdad? Es una aminoacil ARNT sintetasa, una enzima que une covalentemente un aminoácido a su ARN de transferencia específico. Pero en este caso tirosil, porque es la específica que es para el aminoácido tirosina. Y el sustrato de esta reacción no es la tirosina como tal, ¿tá? Esto va más allá de seguramente de lo que dieron, sino que es una forma, vamos a llamarle activada energéticamente de la tirosina, que es este tirosiladenilato. Es más complicado que la tirosina, ¿verdad? Corregime, Gustavo, o acotame si querés decir algo acá. No, no, tal cual, perfecto. El tirosiladenilato puede considerarse formado a partir de un nucleótido y, ¿qué más? Un aminoácido, un segundo nucleótido, un nucleósido, un azúcar modificado. Eso quizás ya lo pueden contestar sin mirar la fórmula, de leer la letra o de lo que acabamos de decir, ¿no? Porque en definitiva, si son un poco rápidos, esto involucra la tirosina, y dijimos que la tirosina es un aminoácido formador de proteínas, así que seguramente la respuesta correcta es la A, aminoácido, ¿verdad? Puede considerarse formado por un nucleótido y un aminoácido, más particularmente, específicamente, la tirosina. Pero bueno, la idea acá es que aprendamos a mirar estructuras de biomoléculas, ¿verdad? Entonces vamos a mirar esto, que no está fácil, lo que está en gris oscuro. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos por buscar el nucleótido que nos dice que está presente, ¿verdad? Formado por un nucleótido y algo más. Entonces, ¿dónde encontramos el nucleótido? Tenemos que buscar una nucleobase, una pirimidina o una purina, que tienen esas estructuras bastante características con anillos hechos de carbono y nitrógeno. Y la encontramos acá, ¿verdad? Este anillo acá, ¿tá? Que es un doble anillo de carbono y nitrógeno, que es característico de las nucleobases que se llaman purinas, ¿verdad? Las pirimidinas tienen un único anillo de carbono y nitrógeno. O sea que ya ubicamos la nucleobase, y acá, ¿qué sigue cuando tenemos un nucleótido? Lo que sigue unido covalentemente a la nucleobase es el azúcar de 5 átomos de carbono, ribosa o desoxirribosa, lo tenemos acá. Después vamos a hablar más del azúcar, así que no me detengo. Y lo otro que tiene que haber es un fosfato o más fosfatos, y aquí tenemos un único fosfato, ¿verdad? Entonces acá, hasta acá, tenemos una parte que es nucleótido, ¿verdad? Y del otro lado, en realidad viene lo que se nos pregunta, ¿verdad? Y es esta parte de acá. Y acá podemos ver que tenemos un carbonilo, pseudoenlace, como hablábamos recién, un carbono, y del otro lado de ese carbono, un grupo amino en realidad, que está mostrado en forma ionizada, en vez de estar mostrado como NH2, como estaba antes, está como NH3+, pero esencialmente es lo mismo. Y ese carbono central, digamos, está unido a un H y está unido a una cadena lateral, ¿verdad? A una cadena lateral. Está unido a otro grupo que podemos deducir entonces, se trata de una cadena lateral de un aminoácido, porque a esta altura tenemos que habernos dado cuenta que esto es un aminoácido, o sea, carbono alfa, ¿verdad? Un carbonilo, digamos, que ahora voy a volver sobre él, y del otro lado el amino, ¿verdad? Unidos al mismo carbono central o carbono alfa. ¿Qué pasa con este carbonilo acá? Pasa que no está ni como carboxilato o ácido carboxílico, digamos, como lo vimos hace un momento, ni tampoco está como CONH, tampoco está como grupo amida. Está formando algo que no vimos en clase, ¿verdad? Que es CO o P. Esta P es del fosfato, del fósforo, ¿verdad? Este es el grupo fosfato, o sea que está, como si diríamos, condensado, diríamos, con un fosfato. Está formando lo que se llama un anhídrido mixto carboxílico fosfórico, ¿tá? Que no vimos en clase, o si lo vimos muy por arriba, ¿tá? Pero bueno, hay que acostumbrarse a ver cosas nuevas y a no asustarse, digamos. El punto es que de este lado tenemos algo que se parece mucho a un nucleótido, y de este lado tenemos algo que se parece mucho a un aminoácido,
y los dos están covalentemente unidos. ¿Tá? Y esa unión, ya que estamos, es la que le da, digamos, la reactividad, la capacidad desde el punto de vista termodinámico de reaccionar a esta tirosina y, bueno, en este caso unirse covalentemente al ARN de transferencia, ¿verdad? Porque este anhídrido mixto fosfórico carboxílico tiene un delta G de hidrólisis, ¿va? Para hacerla simple, Gustavo, corregime si no estoy siendo absolutamente preciso, un delta G fuertemente negativo, o sea, tiende a hidrolizarse, tiende a separarse. Entonces, para terminar, este era el carbono alfa de la tirosina. Esto que tenemos acá es la cadena lateral característica de la tirosina, que no tienen por qué conocerla y no precisaban conocerla para responder la pregunta. La respuesta correcta es que esto está formado básicamente a partir de un nucleótido y un aminoácido, o sea, la opción A. Luego hay una... ¿sí? Buenas. Una interrupción nada más, Álvaro, un segundito, simplemente para repasar una cosita que tiene que ver con las bases, los nucleósidos y los nucleótidos, digamos, ¿no? Porque está, Bien. por un lado, la base, que en este caso sería la adenina, el nucleósido, que es la La base está del acá. azúcar, que es la adenosina, y después Sería todo. cuando ese nucleósido tiene uno o más fosfato, forma un nucleótido que sería la adenosina monofosfato, en este caso puede ser difosfato o trifosfato. La adenosina monofosfato, que es el adenilato, digamos, que hace mención la letra del problema, ¿verdad? Simplemente que hay como una cuestión de nombres, pero hay que saber que la base es adenina, o guanina, o qué sé yo, en el caso de la G, el nucleósido es adenosina o guanosina, en el caso de la A y la G, por ejemplo, y después tenemos el adenilato y el guanilato cuando es la adenosina monofosfato o la guanosina monofosfato. Simplemente volver sobre ese punto, digamos, porque a veces hay como está nucleósido, nucleótido, es siempre el nucleósido más uno o más fosfato, y por otro lado está la cuestión de nomenclatura de la base y el nucleósido que suenan parecido, pero no son igual, qué sé yo. Digo, hay como un bochinche ahí que se arma, que los puede marear, pero hay que saber reconocer de última qué es la base, qué es el nucleósido, que es la base más el azúcar, y qué es el nucleótido, que es base, azúcar, fosfato. Bien. Lo otro que nos pregunta es cuántas uniones O glicosídicas hay en el tirosiladenilato, o sea, en esta molécula. ¿Tá? Si seguimos hablando del ligando, todavía no hemos hablado nada del sitio de unión o de la proteína. Esta pregunta va al tema de azúcares. Ustedes recordarán que los nucleótidos, como recién le decía Gustavo, incluyen un azúcar, ¿verdad? Y que cuando vimos azúcares, vimos que los azúcares se unían a veces a otras moléculas o varios monosacáridos entre sí, más comúnmente, a través de uniones glicosídicas. Y había uniones O-glicosídicas y uniones N-glicosídicas. Y acá se nos pregunta cuántas uniones O-glicosídicas hay. ¿Tá? Entonces, capaz que vamos a ir a recordar lo que era una unión O-glicosídica con la transparencia de clase, ¿verdad? Este es, en realidad, un ejemplo de una unión O-glicosídica, en este caso, entre dos monosacáridos, ¿verdad? Esto es la unión O-glicosídica, ¿verdad? Este carbono unido a este oxígeno, unido a este otro carbono. ¿Qué es lo importante saber acá? Que en la unión O-glicosídica tiene que participar un oxígeno que puentea, digamos, este oxígeno de acá, y que en la unión O-glicosídica o en la unión N-glicosídica tiene que participar siempre un carbono anomérico que se llama, que es el carbono del monosacárido, que si el monosacárido estuviera en la forma abierta, tendría un carbonilo, tendría en ese caso un aldehído o una cetona, un C-doble enlace O de tipo aldehído o cetona. Y que cuando el monosacárido está en la forma cerrada, que tiene que estarlo para formar la unión glicosídica, como en este caso, el carbono anomérico lo distinguen porque está unido a dos átomos de oxígeno, si se trata de una unión no glicosídica, o a un átomo de oxígeno y uno de nitrógeno, si se trata de una unión N-glicosídica. Y lo otro es que las uniones N o N-glicosídicas
se forman entonces entre un monosacárido que está usando, digamos, su carbono anomérico y otra molécula que, que en realidad ni siquiera, no tiene por qué ser otro monosacárido. En realidad basta que esa otra molécula en la forma libre tenga un OH para formar la unión O-glicosídica o un NH para formar la unión N-glicosídica. Y en el caso de volvemos para atrás, en el caso de la formación de los nucleótidos, lo que ocurre es una unión N-glicosídica, que es esta que está acá. Acá en la forma libre de la nucleobase había un NH. O si hidrolizamos esto, vamos a liberar un NH y vamos a liberar el OH anomérico de esta ribosa. ¿Tá? La posición anomérica de esta ribosa es esta. La identificamos porque este carbono, que está implícito, está unido a un O y a un N. Y si planteáramos la hidrólisis acá, del lado de la nucleobase nos queda un NH, y del lado de la ribosa, que es esta, nos queda un OH acá, un OH unido acá a esta posición que es la anomérica. Entonces, toda esa historia, para recordarles un poquito de azúcares y uniones glicosídicas, pero la respuesta correcta de esta pregunta era bastante simple, y es que no hay ninguna unión O-glicosídica, lo que hay es una unión N-glicosídica, que es característica de la formación de cualquier nucleótido. Y esto se lo podría haber mostrado antes, acá de vuelta, la formación de los nucleótidos, ¿verdad? Si la planteáramos como una condensación directa, que en la práctica no es así, digamos, no ocurre así, pero se puede, para acordarse, plantear así, tenemos un NH de un lado y un OH de otro. Este OH corresponde a la posición anomérica de la ribosa o desoxirribosa, y acá está la unión N-glicosídica, el carbono anomérico unido a O y a N. Bien, sigo. Hay una pregunta que pregunta Josefina si ese azúcar es una pentosa. Sí. Todos los azúcares de 5 átomos de carbono son pentosas, ¿verdad? Hay dos pentosas en particular dentro de las muchísimas pentosas que existen. Hay dos en particular que son muy importantes porque forman los nucleótidos y los ácidos nucleicos, ¿verdad? La ribosa, que es esta de acá, y la desoxirribosa, o mejor dicho, 2-desoxirribosa, que forma los nucleótidos, digamos, similares a nucleótidos de ADN y forma el ADN como tal. Y la única diferencia que tiene con la ribosa es que este OH que está acá, la posición 2, no está, y hay simplemente un átomo de hidrógeno. ¿No? Pero sí, claro, es una pentosa. Simplemente acotar nada más que el anillo sea de 5 no quiere decir que sea una pentosa, y que el anillo sea de 6 no quiere decir que sea una hexosa, porque ahí lo que tenemos que contar son los carbonos, y podría tener, además, ahí es una pentosa porque hay 5 carbonos. Además es un ciclo de 5, digamos, pero puede haber un ciclo de 5 como en la fructosa y que sean 6 carbonos. Claro. Acá, los carbonos de la ribosa acá son el 1, el 2, el 3, el 4 y este es el 5. ¿tá? Se forma un anillo de 5 átomos a partir de 4 de los carbonos de la ribosa y un oxígeno. Y se cierra el ciclo y queda un carbono afuera del ciclo. Son 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo que está afuera del ciclo. Gracias, Gustavo. Luego dice, considere el átomo de oxígeno del tirosila-adenilato que se une por enlaces de hidrógeno a los residuos IS48 y THR51 de la proteína. Bueno, a ver, para que no nos confunda, estos son los aminoácidos en códigos de 3 letras, ¿verdad? IS es histidina, que en código de una letra sería una H y así. Y el número es el número correlativo desde el extremo amino para adelante, ¿verdad? Del residuo aminoácidico en la secuencia de la proteína. Acá lo único que importaba era indicar qué átomo de oxígeno se trata. ¿tá? Es el que está unido a IS48 y THR51, es este átomo de oxígeno acá, ¿verdad? Porque está unido por este enlace de hidrógeno y por este. Los enlaces de hidrógeno, esto a veces se representan larguísimos, no porque tengan realmente esta distancia enorme, sino por la dificultad de representar esto en el plano, ¿verdad? Porque obviamente en las 3 dimensiones del espacio, ¿verdad? La histidina puede estar de un lado, la THR, la treonina de otro, ¿verdad? Pero en el plano se complica. Bien, vamos a la pregunta entonces.
Este átomo, este que señalo, cuando el tirosiladenilato es hidrolizado, pertenece a una molécula de ribosa. Esto ya a esta altura ya lo vimos. ¿En qué posición está este átomo en la ribosa? De las 5 posiciones de la ribosa. Y bueno, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Tenemos que saber que la posición 1 corresponde al carbono anomérico, ¿verdad? En los monosacáridos derivados de aldehídos, si fuera un monosacárido derivado de cetona, sería la posición 2, en principio. Pero esto es lo que el caso más fácil, es derivado de aldehído, o sea que el carbono anomérico es el 1, reconocemos el carbono anomérico porque está unido a O y a N, acá está el carbono anomérico, esta es la posición 1 entonces, la 2, la 3, la 4 y la 5, o sea que este oxígeno sobre el cual nos preguntan, que es el que cierra el ciclo, es el de la posición 4. ¿Eh? O sea que la correcta es la D. Bien, luego viene, ¿a través de qué grupo funcional químico forman enlaces de hidrógeno con el ligando los residuos de glutamina, GLN, número 173 y 195? Que son este de acá, el 195, y este de acá, el 173. Ahora sí estamos hablando de los grupos químicos de la proteína que agarran, entre comillas, al ligando, de los grupos de ese sitio de unión, ¿verdad? Entonces nos preguntan por este y por este, nos dicen qué grupo funcional químico está haciendo contacto ahí con el ligando, ¿verdad? Y el grupo funcional acá es C, doble enlace O, NH2, y acá, representado de otra manera, es C, doble enlace O, NH2. ¿Qué grupo es ese? Es un grupo amida, con D, en ambos casos. Solo que es una amida que si planteamos su hidrólisis, porque las amidas son susceptibles a hidrólisis, nos libera ya no una amina orgánica, una amina carbonada, como en otros casos, sino que nos libera una molécula de NH3, o sea, una molécula de amoníaco. Pero es una amida igual, hay amidas derivadas de el amoníaco, hay amidas derivadas de aminas primarias y hay amidas derivadas de aminas secundarias. ¿Tá? De terciarias no puede haber porque no tienen un NH, digamos. ¿Tá? Pero más allá de eso, estos grupos C doble enlace a NH2 son amidas, ¿verdad? Y en ambos casos hay grupo amida, o sea que la correcta es la B, amida en ambos casos. ¿Sí? Luego dice, en el esquema aparecen átomos de dos residuos de glicina, GLY, 36 y 192, formando enlaces de hidrógeno con el ligando. ¿Tá? 36 acá y 192 acá, son estos dos. El aminoácido glicina tiene por cadena lateral solo un átomo de hidrógeno, es el aminoácido más pequeño de los que forman proteínas. ¿A qué parte de la proteína pertenecen los grupos NH y CO de los residuos de glicina mostrados que forman enlaces de hidrógeno con el ligando? O sea, lo que nos está preguntando es, este CO que forma enlace de hidrógeno con el ligando, este NH que forma enlace de hidrógeno con el ligando, ¿a qué parte de la proteína pertenecen? ¿Al esqueleto principal, excluyendo los extremos? ¿A las cadenas laterales, al extremo amino o al extremo carboxilo? Entonces recordemos entonces que las proteínas tienen esqueleto principal, ya lo hablamos cuando hablábamos de la isoleucina libre, esqueleto principal, ¿verdad? CO, carbono alfa, NH, carbono alfa, CO, así. No sé si dije algo mal recién. Ese esqueleto principal y las cadenas laterales que salen como para los costados. En el caso de la glicina, la cadena lateral es simplemente un átomo de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que este CO y este NH no pueden ser de una cadena lateral, porque no podrían ser una cadena lateral de glicina. Si nos dijeran que acá hay otro aminoácido, sí, podrían ser de cadena lateral, claro que sí. Pero si es de glicina, no. Entonces serán del esqueleto principal o de los extremos. ¿Por qué sabemos que no son de los extremos? Porque tenemos el número correlativo del aminoácido, ¿verdad? Y el residuo aminosídico, para decirlo bien. Este es el 36 y este es el 192. ¿Pueden estar en el extremo amino? Y no, porque en el extremo amino tenemos el residuo aminosídico número 1, ¿verdad? ¿Pueden estar en el extremo carboxilo? Tampoco, porque tenemos la glutamina, 195 por lo pronto, o sea que la cadena sigue después de la 192, o sea que están en algún lugar del medio.
¿tá? O sea que necesariamente son CO y NH del esqueleto principal. Esos CO y NH del esqueleto principal son los de las uniones peptídicas, ¿verdad? Son los que se forman por la unión covalente de los residuos aminoácidos, ¿verdad? Y sabemos que tienen capacidad de formar enlace de hidrógeno. De hecho, típicamente son los que forman la estructura secundaria, las hélices alfa y las hojas beta. Pero no todos están formando hélices alfa y hojas beta. Algunos están disponibles para otros tipos de interacciones por enlace de hidrógeno, incluyendo la posibilidad de que participen en la unión de ligandos. Hay un apunte nada más, Álvaro, simplemente para un repaso, digamos, nada más, que noten ustedes que lo que se está mostrando es el sitio activo, ¿verdad? Porque les habla de que el tirosiladenilato es un sustrato de la enzima, ¿verdad? Entonces noten ustedes que esos aminoácidos están contiguos en el espacio, pero no necesariamente en la cadena polipeptídica, porque forman ese sitio activo la histidina 48, la treonina 51, la glicina 192, la glicina 36, la tirosina 34, yo qué sé, 176, hay como que hay un plegamiento, o sea, algo que está como lineal, digamos, eso se pliega todo y ahí quedan de repente tocándose residuos o cercanos en el espacio, residuos que están distantes en la secuencia lineal. Por eso mismo las proteínas desnaturalizadas no sirven para nada, básicamente, incluyendo estas. Si yo esta tirosila RNT sintetasa la desnaturalizo, o sea, le quito su plegamiento nativo, que se llama su plegamiento normal, como decía Gustavo, el residuo de tirosina 34 me queda por acá, el de glicina 192 por allá, y no pueden ya formar ese sitio de unión con unas características químicas muy particulares, muy precisas, ¿verdad? Que es el que acomoda el tirosiladenilato y bueno, y después cataliza la reacción del tirosiladenilato con el RNT correspondiente, que eso no está mostrado acá, porque, ¿verdad, Gustavo? Habrá otro sitio para RNT y esto es bastante más complicado. Bastante más complicado. Es una parte del sitio activo. Y después hay otra pregunta que dice, no entendí por qué no puede ser la cadena lateral. Bueno, eso es simplemente porque la letra, no es que se tengan que saber la fórmula de los aminoácidos, ¿verdad? Sino que les está diciendo la letra que la glicina, que en este caso son 2 glicinas sobre las que pregunta, y la glicina tiene por cadena lateral solo un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿cómo un carbonilo o un grupo amino va a ser la cadena lateral si les está diciendo que es un hidrógeno? ¿Se entiende? Entonces no puede ser la cadena lateral, porque se los dice la letra, digamos. Ahí está, la glicina tiene la cadena lateral más simple. Estos átomos no están en la cadena lateral de la glicina. Si acá en vez de haber dicho glicinas fuera un residuo aminoácido genérico y no supiéramos que es glicina, sí que estos átomos podrían ser de la cadena lateral, o también podrían ser del esqueleto principal. Porque yo me confundí porque para hacer esta pregunta estaba mirando unos apuntes que decía como que la cavidad con sus cadenas laterales ahí tipo se unía con el ligando y eran cadenas laterales, por eso me confundí, pero claro, la glicina no. Sí, en general los sitios de unión, pueden estar formados de átomos de cadenas laterales, del esqueleto principal, e incluso de los extremos de la proteína, el extremo amino, el extremo carboxilo, si es que los queremos considerar separados del esqueleto principal. ¿Sí? Y del punto de vista de su química, digamos, si bien lo que se muestra acá son puros enlaces de hidrógeno, y eso se corresponde con que este ligando es bastante polar, del punto de vista de la química, los sitios de unión son muy variables. Hay sitios de unión que son muy hidrofóbicos, para acomodar ligandos muy hidrofóbicos. Sitios de unión que tienen cargas positivas, para acomodar ligandos con cargas negativas, etc. ¿Sí? Tenés muchas variantes. Bien, esto era repasando. Perdón, una pregunta. ¿Por qué no puede ser el extremo amino? Porque la proteína sigue. Porque el extremo amino es porque el extremo amino es, por definición, es el residuo aminoácido número 1. Estos numeritos que están acá son los
los números correlativos en la secuencia, ¿verdad? Siempre va del extremo amino al extremo carboxilo. Estos son los Entonces, 30. ¿por qué no puede ser el carboxílico? Ah, porque sabes que tiene 192 al menos. Sabés que tiene Sí, no, 195 al menos, porque está la glutamina 195, o sea, después del 192 sigue. es, Si fuera, sabés que tiene 192, eh, Mm. qué sé yo. claro. Sí, no, esto no podría ser el extremo carboxilo Claro. tampoco, porque en el extremo carboxilo hay un grupo carboxilo, Ah, sí. valga la redundancia, ¿no? Pero además, sabés que además sigue la cadena porque tenés el 195. ¿Tá? Una cosa que me olvidé de decirles, ¿vieron que dice MC acá? MC, y acá también dice MC. ¿Tá? Eso en realidad en la figura original que estaba en inglés indicaba main chain, que es el esqueleto principal. ¿Tá? Eso estaba simplificado, digamos, para el lector, en inglés al menos. Bien. Entonces, esto es nada más para repasar esta diapositiva que es bastante útil. Esto es como si fuera un pedazo de una proteína o de un péptido, ¿verdad? Esto acá es el esqueleto principal, ¿verdad? Y tenemos esa secuencia, carbono alfa, CONH, carbono alfa, CONH. Hoy la dije mal, carbono alfa, CONH, no sé qué dije, un disparate. Y acá están las cadenas laterales en rojo, ¿verdad? Que se corresponden a los diferentes aminoácidos. La cadena lateral, característica de la fenilalanina, característica de la serina, característica del ácido glutámico, característica de la glicina y así, ¿verdad? Y acá en gris está mostrado lo que es un residuo aminoácido, que es una parte de la molécula del péptido, la proteína, que proviene de un determinado aminoácido, pero que no es estrictamente correcto llamarle aminoácido, porque esto ya no es un aminoácido, porque está unido acá, ya no tiene el grupo amino, sino que está formando ese nitrógeno, está formando una amida, y ya no tiene el grupo carboxilo, sino que este carbono carbonílico está formando otra amida. ¿Tá? Y este recuadro en amarillo nos indica justamente uno de estos grupos amida que dan estructura al esqueleto principal, y que en este contexto específico le solemos llamar uniones peptídicas. ¿Tá? Y por ahí también lo van a ver como enlaces peptídicos, pero enlaces peptídicos la verdad que está bastante mal. Bien. Seguimos con este ejemplo. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno se muestran en los cuales el aceptador está en la... Uy, me fui. En los cuales el aceptador está en la proteína? Considere que en este contexto el átomo de hidrógeno unido a a azufre, está suficientemente polarizado para formar un enlace de hidrógeno. ¿Tá? Entonces acá tenemos que recordar de vuelta que era un aceptador de enlace de hidrógeno. El aceptador de enlace de hidrógeno es el átomo fuertemente electronegativo con carga parcial negativa, ¿verdad? Que se une con lo opuesto, con un dador de enlace de hidrógeno. Entonces tenemos átomos, sino enlaces. Y como este forma 2, cuenta 2 veces. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La respuesta correcta es 7. Me dio un trabajo espantoso. ¿Está? 1 es este. 2 es este. 3 es este. 4 es este. 5, 6 y 7. Es 7. Está difícil de contar. Está difícil de contar una cosa también para ustedes, siempre que estén frente a este tipo de representación, que hay bastante información, digamos. No, nada. Hagan foco en lo que les pregunta, ¿no? Acá le estaba preguntando específicamente del sustrato, del ligando, digamos, no de la Profe, proteína. pero ¿estás respondiendo la 10 o la 11? Porque la 10 te dice en la proteína y la 11 dice en el ligando. Ahora, gracias. Seguimos haciendo entrevero. Ahora respondimos la 11. ¿Tá? Está. Ahí va. Vamos a ir para atrás y vamos a... Ay, qué espantoso. Vamos a contar los de la Está medio proteína. dormido. Entonces, esto después lo deletamos de la grabación. En la proteína tenemos 1, 2, 3, 4,
5. Este no cuenta porque es dador, este también es dador, este también es dador, este también es dador, este también es dador. En la proteína tenemos 5, ¿tá? Y tendría que sumar 12 enlaces de hidrógeno en total, 5 más 7. Vamos a empezar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tá? Hay 5 en los cuales el aceptador está en la proteína y 7 en los cuales el aceptador está en el ligando. ¿Tá? Si lo miráramos desde el punto de vista de los dadores de enlace de hidrógeno, sería al revés, 7 y 5. ¿Tá? Bueno. Perdón, ¿puedes volver a mostrar los de la proteína? Sí, los de la proteína es 1, este oxígeno acá, 2, 3, 4, 5, y se terminó. Son 5. ¿Está bien? Gracias. El Bueno. aceptador es el que recibe el hidrógeno, digamos. El dador, como decíamos, el átomo dador es el hidrógeno. El aceptador es el que lo recibe, es una manera de decir, digamos, un poco abreviada, pero es una manera de verlo. No he estado siguiendo el chat porque me distraje, digamos. No, lo otro comentar que siempre las representaciones son, bueno, son lo mejor que pueden ser, pero no necesariamente son absolutamente fieles a la realidad, digamos, porque también hay una distancia de enlace para el enlace de hidrógeno, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, el oxígeno que forma el ciclo en el azúcar, bueno, parece que un hidrógeno estuviera lejísimos y el otro hidrógeno estuviera como bastante más cercano, qué sé yo. Son representaciones que tratan de ser como bastante lo más fiel que pueden a la realidad, pero en verdad no estamos viendo la estructura tridimensional. Digo, simplemente eso es como una... Sí, el problema es representarlo en el plano. Sí. Claro. Bueno, dice, para las preguntas 12 y 13 considere la estructura de un fosfoglicérido que forma parte de membranas celulares. Y hay partes de la molécula que están indicadas con óvalos y letras, ¿verdad? Pero la molécula es esto. ¿Cuál de los óvalos marcados de A a D indica correctamente la ubicación de la cabeza polar de la molécula? Bueno, tenemos que acordarnos que era un fosfoglicérido. Los fosfoglicéridos son los fosfolípidos de membrana más importantes, más abundantes, y su estructura se basa en la estructura de glicerol, un alcohol de 3 átomos de carbono, donde en la forma libre de glicerol hay un OH, un grupo alcohol, unido a cada uno, de esos carbonos. ¿tá? De esas 3 posiciones de glicerol hay 2 que están esterificadas, formando éster carboxílico, con lo que se llama ácidos grasos, o sea, ácidos carboxílicos de cadena hidrocarbonada larga, hidrofóbica. Y una tercera posición está esterificada con un fosfato, que a su vez está esterificado con otro grupo polar, que difiere según de qué fosfoglicerio particular se trate. Entonces tenemos que ubicarnos en el fosfoglicerio. Yo creo que, bueno, es fácil ubicar las cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Están en esta representación implícita que se usa mucho, donde cada átomo de carbono está en un quiebre, o en una punta, ¿verdad? Carbono, 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 etc. Y los átomos de hidrógeno también están implícitos, ¿verdad? Y hay tantos átomos de hidrógeno como se precisen para completar los 4 enlaces covalentes del carbono, ¿verdad? Esto es un CH3, esto es un CH2, 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 etc. Acá las 2 colas, entonces hidrocarbonadas. Lo otro fácil de ubicar, si ustedes quieren, es el fosfato, por el átomo de fósforo, P, que lo tenemos acá, ¿verdad? Lo otro siguiente que podemos ubicar son los grupos éster, ¿verdad? Grupos que se caracterizan por ser hidrolizables, liberando ácidos carboxílicos de un lado y alcoholes de otro, pero que en su forma éster como tal tienen la estructura C, doble enlace O, O, C. O sea, lo que tenemos acá, C, doble enlace O, C. Y del otro lado también, C, doble enlace O, C. Estos son los 2 grupos éster. O sea que acá completamos los 2 ácidos grasos, digamos, esterificados con el glicerol, y del otro lado el fosfato. O sea que las 3 posiciones de glicerol, que si ustedes quieren lo más importante para ubicar acá, es como si fuera el carbono alfa de un aminoácido, es la parte central. Las 3 posiciones de glicerol las ubicamos acá. 1,
2, 3. ¿Tá? Es esta B invertida acá, son las 3 posiciones del glicerol. Recordemos además que el grupo fosfato nunca está esterificado en la posición del medio, está esterificado en una posición de la punta. ¿Tá? Bien, y para terminar de ubicarnos en este fosfoglicérido, el fosfato del otro lado está esterificado con una molécula que tiene 2 átomos de carbono y un grupo amino. ¿Tá? Esta molécula en la forma libre, si ustedes plantean la hidrólisis acá, ¿verdad? De un lado les libera el fosfato y del otro lado les va a liberar un OH de un grupo alcohol. O sea, esto es un fosfoéster, ¿verdad? Que se hidroliza a fosfato y alcohol, ¿verdad? En la forma libre de esta molécula, que es NH2, CH2, CH2, OH, esa molécula, bueno, es un aminoalcohol que se llama etanolamina. No tienen por qué conocer ese nombre. En definitiva, ¿cuál de los óvalos ubica la cabeza polar? La cabeza polar va a incorporar al fosfato y a la otra molécula polar esterificada al fosfato, que en este caso es esta que les nombré, etanolamina, me fui. O sea que el óvalo B, que abarca la parte fosfato y la parte etanolamina, corresponde a la cabeza polar. Luego nos pregunta, la hidrólisis total del fosfoglicérido generará moléculas capaces de, en su conjunto, todas ellas, disolverse en agua, formar micelas, formar bicapas, etc. Esto es bastante elaborado el razonamiento que hay que hacer. Hay que plantear la hidrólisis total de este fosfoglicérido, o sea, plantear la hidrólisis de los grupos éster, que son hidrolizables, éster carboxílico debería decir, o sea, este y este, y las dos uniones fosfoéster, que también son hidrolizables, o sea, para este lado del fosfato y para este lado del fosfato. Si yo planteo eso, me queda una etanolamina acá, un fosfato inorgánico, un ortofosfato acá, un glicerol acá, y 2 ácidos grasos acá. Eso es lo que me va a generar la hidrólisis total. Ahora, una vez que consideramos esas moléculas una por una, pueden disolverse en agua o en el medio acuoso formarán micelas o en el medio acuoso formarán bicapas. Eso es lo que hay que plantearse. ¿Tá? La etanolamina es una molécula chiquita con un grupo polar de un lado, NH2, y un grupo polar de otro lado, OH, OH, alcohol. Claramente es una molécula que se disuelve en agua, fácilmente. Otro tanto, el fosfato, ni que hablar, es fosfato inorgánico, polar, se ioniza, etcétera, se disuelve en agua. El glicerol, un grupo alcohol en cada átomo de carbono, también súper miscible con el agua, o sea que ahí tenemos 3 especies químicas, digamos, para no decir moléculas, porque el ion fosfato en general no se le llama molécula, que se disuelven en agua. No van a formar ni micelas ni bicapas, son bien hidrofílicas. Y luego tenemos los 2 ácidos grasos, ¿verdad? Que como tienen esta cola hidrocarbonada larga, no son solubles en agua, o son muy poco solubles en agua, pero tampoco tienen capacidad de formar bicapas. Capacidad de formar bicapas tienen los fosfoglicéridos y otros lípidos que tienen doble cola hidrofóbica. Sin embargo, los compuestos que tienen una cabeza polar y una cola hidrocarbonada, una sola, más que bicapas forman micelas, que son como esferitas con la parte hidrofóbica hacia adentro. ¿Tá? Los ácidos grasos no forman bicapas, forman micelas. ¿Verdad? Entonces, la respuesta correcta es que tenemos moléculas capaces de disolverse en agua y moléculas capaces de formar micelas. La respuesta correcta es la B. Ya no tenemos moléculas capaces de formar bicapas, que sí era el caso del fosfoglicérido antes de ser hidrolizado, pero luego de la hidrólisis, las moléculas que quedan ya no tienen capacidad de formar bicapas. A ver si tengo una... No, me olvidé de traer la diapo de clase acá, que mostraba las micelas y las bicapas. ¿Sigo? Señala las 2 colas hidrocarbonadas, Álvaro, porque preguntan por qué. Y acá. ¿Verdad? Todo esto que como decía yo hoy, no tiene heteroátomos, que tiene solo carbono e hidrógeno, CH2, 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 CH3.
esta parte, ¿tá?, asemeja a lo que sería un alcano, lo que sería un hidrocarburo, ¿verdad? Es puro carbono e hidrógeno, por lo tanto es no polar, es hidrofóbica, no le gusta mezclarse con el agua. ¿Tá? Lo mismo esta. En cambio, esta parte en particular es la parte más polar de la molécula. Noten que hay dos cadenas hidrocarbonadas. Una y otra. Una Si planteamos la hidrólisis total de esta molécula, que es lo que recién estábamos diciendo, nos quedan 2 moléculas de ácidos grasos libres, además de la molécula de glicerol, el fosfato y la etanolamina. O sea, ahí están juntas y hay 2, ¿no? Pero para al hidrolizarse quedan una, o sea, por separado y ahí no forman la bicapa. Claro, ahí está, algo así. Porque ahí veo 2 y como que me confundo. Claro, sí. Las bicapas las forman lípidos, lo que se dice anfipáticos, o sea que tienen parte polar y parte hidrofóbica. Si no tuvieran parte hidrofóbica no serían lípidos, ¿tá? Pero anfipáticos porque tienen una parte polar. Pero que además tengan doble cola hidrofóbica. Las moléculas anfipáticas que tienen una sola cola hidrofóbica por molécula, como son los fosfoglicéridos, como son los ácidos grasos, producto de la hidrólisis de los fosfoglicéridos, las moléculas, repito, que tienen una sola cola hidrocarbonada por molécula, no forman bicapas, sino que forman micelas. Bien, gracias. Bueno, dice, si una molécula de ADN de doble hebra tiene un 10% de A, de adenina, ¿qué porcentaje tendrá de G, de guanina? Bueno, acá vamos a la estructura de la doble hebra de ADN, ¿verdad? Que, bueno, creo que sin mostrársela, todos la tienen en la cabeza, porque se ha vuelto parte, digamos, de la cultura general. En realidad, del punto de vista del esqueleto covalente, la doble hebra de ADN son 2 moléculas, porque no hay enlaces covalentes entre una y otra, ¿verdad? Esas 2 moléculas que están retorciéndose una alrededor de la otra formando la doble hélice. Lo que hay entre ellas, uniéndolas, son enlaces de hidrógeno, pero muchos enlaces de hidrógeno, por lo menos si la molécula de ADN es larga. Y esos enlaces de hidrógeno se forman entre las nucleobases y se forman en forma específica, ¿verdad? Entre A y T, entre adenina y timina, que aparean bien, que encajan bien, forman 2 enlaces de hidrógeno entre ellas. Y por otro lado, entre C y G, citosina y guanina, que encajan bien entre ellas y forman 3 enlaces de hidrógeno. Entonces, en el ADN de doble hebra, hay en términos molares la misma cantidad de A que de T, y la misma cantidad de C que de G. Lo que varía es la proporción de AT y CG. Puede haber ADN en teoría que sea puro AT y ADN que sea puro CG. Usualmente tienen tanto AT como CG, pero el contenido, digamos, relativo de AT versus CG varía entre diferentes moléculas de ADN, entre diferentes organismos, etc. Entonces, si acá tenemos un 10% de A, en términos molares, no lo dice, pero está implícito, es en términos molares, tendremos también un 10% de T, que es lo que aparea con A. Quiere decir que en términos molares, y hablando siempre de las nucleobases, tenemos un 20% de AT, 10 de A, 10 de T, un 20%. Todo el resto, el 80% restante, será CG. Y como tiene que haber la misma cantidad que de C que de G, porque aparean entre sí, ese 80% restante lo tenemos que dividir exactamente a la mitad, tendremos 40% de C y 40% de G. O sea que la respuesta correcta es B, 40%. ¿tá? Esto va a el apareamiento de bases en el ADN de doble hebra, que es el ADN, digamos, normal. Si acá, en vez de ser ADN, tuviéramos, la pregunta refiriera a ARN, la respuesta correcta sería que no podemos deducirlo. Porque como el ARN en general no es de doble hebra, tienes segmentos que están apareados intramolecularmente, usualmente dentro de la misma molécula, pero segmentos que no están apareados,
no podemos deducir, sabiendo el contenido de una base, no podemos deducir el contenido de las otras bases, ¿no? Bárbaro, ahora engancho yo, Álvaro, si te parece, porque así avanzamos y después al Sí, final perfecto. preguntamos. Bárbaro, entonces acá... Pará, yo tengo que dejar de compartir pantalla y tenés que compartir vos, ¿no? Yo no me doy cuenta si te puedo caminar por arriba o no, digamos, eso es lo que no me doy cuenta. Probablemente sí, porque sos anfitrión, me podés caminar por arriba, pero igual yo Ahí dejo acá. estamos. Sí, ahí estoy compartiendo, me parece. Bueno, esto, claro, acá empieza, me molesta, acá hay una cosita que recién no me molestaba porque no estaba compartiendo yo, pero no sé cómo sacarme la barrita de arriba, porque no puedo leer la pregunta. La movés la barrita, Gustavo. Sí, la voy a mover, sí, la voy a mover. Agarrala y movela. Ya la agarré, sí, es que había perdido y también voy a achicar esto otro de que te estoy viendo a vos y quién está y todo eso, lo voy a achicar. Bien, dice, para las preguntas 15 y 16, considere el delta G0, o sea, el estándar de la reacción que se muestra debajo. Considere que el delta G de la reacción que se muestra debajo es de menos 2,9 kilocalorías por mol. Ahí quedó el menos separado del 2,9 en la presentación de PowerPoint, pero en la letra del archivo de Word está todo junto. Entonces, el delta G0 es menos 2,9 kilocalorías por mol. Para la reacción glucosa más ATP, da glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces la pregunta 15 dice, ¿cómo será el delta G0? A ver, acá hay algo en el chat que no sé qué es. Perdón, me distraje. Ya voy. No. La pregunta 15 dice, ¿cómo será el delta G0 de la siguiente reacción de fosforilación de la glucosa mostrada debajo? Y plantea glucosa más fosfato para dar glucosa 6-fosfato. Entonces lo que nos está preguntando es el delta G0 de esa reacción, la fosforilación de la glucosa en el carbono 6. Y acá hay algo, dice, bueno, considere para su respuesta el valor aproximado de delta G0 de la hidrólisis de ATP a ADP. Y no está dado ese valor. Ese es un valor que hay que saber, ¿sí? Eso es como algo que hay que... Como siempre decimos, no nos gusta que aprendan de memoria, pero algunas cosas hay que saberlas. Entonces, el delta G0 de la hidrólisis de ATP es menos 7,3 kilocalorías por mol, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nos da la solución. ¿Por qué? Porque, bueno, lo otro que hay que saber, digamos, para responder esto, es que el delta G es aditivo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que saber, por un lado, que la hidrólisis del ATP a ADP más fosfato es menos 7,3 kilocalorías. Profe, parece que estás en otra presentación, porque o sea, lo que ellos tienen otra pregunta, o sea, otra letra como la pregunta 15. O sea, como que no es lo mismo el PDF ese con lo que ya está en el foro. La 16 nuestra y la 15 de ustedes. Pero capaz que están intercambiadas, ¿no? Entonces abrí mal algo. Si no, fíjate cuál es la 16 y te decimos que es la 15 nuestra. A ver en la... Sí, esa, es la misma. ¿Esta es la 15? Esa es la 15 nuestra. Bueno. Entonces sigo con la 16, así sigo con lo que está, con lo que venía. Y para ustedes, es la 15 de ustedes. Ahí no sé qué lío se armó, tenemos un lío de archivos con Álvaro, pero está. Ahí se armó algún lío entre el Word y el PowerPoint, o se armó algún lío entre los archivos que tenemos Álvaro y yo. Hay algo ahí que está como raro. Pero en definitiva estoy respondiendo la 16 del Word, ¿no? Es así. Esta es la 16. Bárbaro. Entonces, como sea, digamos, la pregunta quiere saber cuánto es el delta G estándar de la fosforilación de la glucosa a partir de glucosa y fosfato para dar glucosa 6-fosfato. Entonces, hay que saber, por un lado, que la hidrólisis del ATP a ADP más fosfato es menos 7,3 kilocalorías por mol. Lo otro que hay que saber es que el delta G
estándar y el delta G en general del pasaje de A a B es igual y de signo contrario que el pasaje de B a A. Por lo tanto, si la hidrólisis, el pasaje de ATP a ADP más fosfato es menos 7,3 kilocalorías por mol, la reacción invertida, que es lo que tienen allí en rojo, es más 7,3 kilocalorías por mol. Es decir, en condiciones estándares, la síntesis de ATP a partir de ADP más fosfato requiere energía. En cambio, en condiciones estándares, la hidrólisis de ATP, que es lo que está en verde, a ADP más fosfato, libera energía. Pero el signo es, o sea, la cantidad que requiere o que libera es la misma, ¿verdad? Justamente es lo que estamos diciendo. La reacción invertida es igual y de signo contrario. Entonces, si la síntesis de ATP a partir de ADP más fosfato requiere 7,3 kilocalorías por mol, que es lo que tenemos acá, estamos viendo que ADP más fosfato para dar ATP es más 7,3 kilocalorías por mol. Por otro lado, nos decía la letra que la glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP es menos 2,9 kilocalorías por mol. Si sumamos estas dos reacciones, podemos sumar el delta G de esas dos reacciones, porque es aditivo, como decíamos. Entonces, si sumamos estas dos reacciones, tenemos ADP de un lado, ADP del otro, eso se cancela, ¿verdad? Porque se consume y se libera un mol de ADP, el neto es 0, y ahí el ATP también se cancela porque tenemos un ATP de un lado y un ATP del otro, ¿verdad? Entonces, si sumamos esas dos reacciones, tenemos glucosa más fosfato para dar glucosa 6-fosfato. Y bueno, ese es el delta G que nos están preguntando, y la suma de los delta G estándar de esas dos reacciones da más 4,4 kilocalorías por mol. ¿Sí? No sé si se entiende el razonamiento. Hay que saber el valor de la hidrólisis del ATP, hay que saber que la reacción invertida es igual y de signo opuesto, y después hay que saber que, bueno, si nos dan los delta G de esas dos, si tenemos el delta G de una reacción y tenemos el delta G de la otra, podemos sumar esas reacciones y calcular el delta G de lo que se nos pide. Sí, hay como que hacer como un juego ahí de dar vuelta a reacciones y sumarlas. En el foro lo único que está es se entiende de parte de una persona. Bien. Entonces ahora seguimos con la 16 acá y la 15 para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces esta pregunta dice, considere que el delta G0 de la reacción que se muestra debajo es de 2, menos, a ver, porque acá me tengo que correr la barrita, es de menos 2,9 kilocalorías por mol. El de la misma reacción, ¿no? Glucosa más ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Y luego pregunta, ¿hacia dónde procederá la reacción en términos netos si se agrega 1 milimol de cada uno de los siguientes compuestos? Glucosa, ATP, glucosa 6-fosfato y ADP. O sea, se agrega 1 milimol a la reacción, ¿verdad? Entonces, dice, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia ambos lados, hacia ninguno de los lados. Entonces, acá hay como varias cosas algunas cosas que hay que saber. Consideren también que estamos, voy a hacer un paréntesis ahora en lo que voy a comentar, estamos poniéndoles preguntas que por ahí sean un poco, tengan cierto grado de dificultad, porque de eso se trata, aprovechar la clase para ver preguntas que tengan cierto grado de dificultad. Entonces, ahí lo que hay que saber es la ecuación que vincula concentraciones delta G estándar o delta G0 y delta G. Esa es lo que hay que saber, ¿verdad? Entonces, esa ecuación es esa que estamos viendo ahora. El delta G es delta G0 más RT logaritmo de la concentración de los productos elevada a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso es 1 para la glucosa 6-fosfato y 1 para la ADP, dividido la concentración de las moléculas reaccionantes glucosa y ATP,
que también elevadas a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso de vuelta es 1, porque es un mol de glucosa, reacciona con un mol de ATP y da un mol de glucosa 6-fosfato y un mol de ADP. Entonces, esa es la reacción que vincula delta G con el delta G estándar más las concentraciones. Esto es lo que comentábamos en clases, que el delta G, que es el criterio de espontaneidad, digamos, lo que determina si una reacción requiere o libera energía, viene dado por un término que es dependiente de las concentraciones y un término que depende de las características intrínsecas de las moléculas reaccionantes y de la reacción, ¿verdad? Entonces, si agregamos 1 milimolar de todas las moléculas de ATP, de glucosa 6-fosfato y de ADP, tenemos que, al ser todo 1 milimolar, este cociente es 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Entonces este término vale 0, porque el cociente es 1, ¿verdad? Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces el delta G es igual al delta G0. Entonces, la reacción no se mueve si yo agrego 1 milimolar de todas las moléculas reaccionantes, digamos. No se desplaza hacia un lado o hacia el otro porque si agrego la misma cantidad de todas las moléculas, ¿sí? Porque las concentraciones cuando estoy agregando la misma cantidad de todas las moléculas, no están pesando en el delta G. ¿Sí? Hola. Bien, seguimos. Hay un Hola. muchacho que quiere preguntar. ¿Se escucha? Sí, adelante. Tengo una consulta. Si el delta G hubiese sido positivo, se movería hacia la derecha, ¿no? Si el delta G fuera positivo, ¿y qué haces, digamos? ¿Qué cambios harías? Para que algo se mueva tenés que hacer algún cambio, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque acá estamos agregando 1 milimolar de todas las cosas. O sea, el delta G, no sé si logro entender bien la pregunta, por eso capaz que... No, pero acá, para el delta G, vamos a aclarar, ¿estamos hablando del delta G o del delta G0? Acá tenemos perdón, sí. delta G0. Sí. Acá tenemos un delta G0 que es negativo. Eso implica que naturalmente la reacción va hacia la derecha, ¿verdad? Y el muchacho pregunta, el compañero pregunta, si el delta G0 fuera positivo. Ah, está. Si el delta G0 fuera positivo, naturalmente iría hacia glucosa y ATP. Está. O sea que acá la correcta es hacia la derecha, y si el delta G0 fuera positivo, la correcta sería hacia la izquierda. Claro, Profe. sí, perfecto, yo me confundí. Perdón, Porque teníamos esa duda en el la explicación era correcta, pero me confundí yo en lo que se estaba preguntando, digamos. O sea, la explicación es válida. Como el delta G es igual al delta G0 porque el término del logaritmo no pesa, y el delta G0 es negativo, el delta G es negativo también. ¿Sí? Entonces, como el delta G es negativo, la reacción procede hacia la derecha. Perdón que me confundí yo con lo que se preguntaba. La explicación de que... Seguimos. Bien, para las reacciones 17 y 18, considere la reacción de hidrólisis de la urea catalizada por la ureasa, una enzima presente en algunas bacterias. Entonces, la reacción que cataliza la ureasa es esta que vemos acá. Esta es la urea, más agua, da dióxido de carbono o anhídrido carbónico, más 2 amoníaco. Entonces, dice en la pregunta 17, a pH 7 y 37 grados de temperatura, la ureasa aumenta la velocidad de la reacción de hidrólisis de la urea 10 a la 10 veces.
¿Cuánto tiempo demora entonces la hidrólisis de la urea a pH 7 y 37 grados centígrados en presencia de ureasa totalmente desnaturalizada en comparación con el tiempo de reacción en presencia de ureasa nativa? Entonces, bueno, en realidad la pregunta es relativamente sencilla, ¿no? Porque la ureasa, lo que hacen las enzimas es acelerar la velocidad de reacción, y esta enzima lo acelera en esas condiciones 10 a la 10 veces, o sea, va 10 a las 10 veces más rápido esa reacción. Eso cuando la enzima está nativa, en su conformación nativa, ¿verdad? Ahora, si está totalmente desnaturalizada, bueno, esa enzima no funciona, porque está hecha se desnaturalizó, digamos. Entonces esta enzima no está funcional, ¿verdad? Es como, no sé, es algo que supongan que esa enzima está hervida durante 20 minutos, bueno, no le queda actividad enzimática. Entonces la reacción se vuelve, en comparación con la reacción en presencia de la ureasa nativa, que la aceleraba a 10 a la 10, bueno, va a demorar 10 a la 10 veces más, ¿verdad? Porque es como si no hubiera enzima, porque está completamente desnaturalizada. ¿Se entiende? O sea, la enzima para funcionar tiene que estar activa. Acá tenemos una vida pasa. Bien. Seguimos con la siguiente. Se muestra la actividad enzimática de la enzima ureasa en función del pH y a una concentración constante de urea. ¿Cómo razona usted que será la energía de activación para la reacción catalizada por la ureasa a pH 5, a pH 7 y a pH 8? Bien, acá hay como que saber un par de cosas, digamos. Una que viene dada, en parte viene dada en la letra, ¿no? Porque les muestra un gráfico de velocidad de reacción en función del pH, ¿verdad? Entonces la velocidad de reacción es máxima, alrededor de 7, y luego decae. Cuando nos alejamos de ese pH óptimo, decae. Entonces ese es un concepto importante, que es el hecho de que las enzimas son sensibles al ambiente. Dentro del ambiente está la concentración de hidrogeniones, el pH, ¿verdad? Entonces esta enzima ureasa tiene un pH óptimo cercano a 7, pero si nos alejamos de 7, tanto para un lado como para el otro, la velocidad de la reacción disminuye. Esa es una cosa que en realidad se los muestra la gráfica, ¿verdad? Pero tiene que ver con el concepto de pH óptimo. Por otro lado, lo otro que hay que saber es que la velocidad de la reacción se relaciona, ¿verdad?, con la energía de activación de la reacción. Y precisamente una enzima lo que hace es bajar la energía de activación de las reacciones. Justamente al bajar la barrera es que la barrera energética para que una reacción ocurra es que la reacción se acelera, ¿verdad? Entonces, a mayor velocidad, menor energía de activación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que ver que dice a pH 5, 7 y 8 nos pide que comparemos. Entonces, a pH 7 la energía de activación es la menor porque de los 3 pH que nos está hablando, porque está en el pH óptimo y la velocidad máxima, digamos. Y la energía de activación, por tanto, mínima. A pH 5 la enzima está muerta, digamos. No acelera, la velocidad de reacción es 0. La enzima está muerta. Entonces, acá la energía de activación es alta. Es como si no hubiera enzima, ¿verdad? Porque no acelera la reacción. Y a pH 8 es intermedia, ¿verdad? Porque si hacemos como acá, llegamos hasta ver la velocidad de reacción, es intermedia entre lo que es la velocidad de reacción a pH 7 y lo que es la velocidad de reacción a pH 5. Entonces, la energía de activación a 7 es menor que a 8, y a 8 es menor que a 5, que es la energía de activación más alta. Entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, la energía de activación a pH 7
es menor que a pH 8 y es menor que a pH 5. Entonces, lo que hay que correlacionar, digamos, es velocidad con energía de activación. Una energía de activación más baja implica una velocidad más alta. Una energía de activación, bueno, y lo contrario, ¿verdad? ¿Estamos contentos con esto o tenemos alguna pregunta? Bien. Acá hay algunas preguntas en el chat, pero no sé si... Está. Después dice, en la pregunta 19, muestra la descomposición del peróxido de hidrógeno, de acuerdo a la descomposición del peróxido de hidrógeno, de acuerdo a la reacción. 2 moles de peróxido de hidrógeno dan 2 moles de agua, más 1 mol de oxígeno, tiene una energía de activación de 15 kilocalorías por mol. Las energías de activación de la reacción en presencia de hierro como catalizador y en presencia de la enzima catalasa son de 12 kilocalorías por mol y 4 kilocalorías por mol respectivamente. Noten ustedes que el hierro acelera la reacción porque baja la energía de activación de 15 calorías por mol a 12 kilocalorías por mol. Y a su vez, la catalasa también lo acelera, y lo acelera aún más, ¿verdad? Porque pasa de 15 kilocalorías por mol a 4 kilocalorías por mol, baja aún más la barrera energética de esa reacción. Se muestran al costado las curvas de oxígeno producido en función del tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo, empieza a producirse oxígeno. Y tenemos esta curva 3, esta curva 2 y esta curva 1. ¿Sí? El oxígeno es un producto, por lo tanto, en la medida que avanza el tiempo, si ponemos peróxido empieza a formarse oxígeno a determinada velocidad, oxígeno y agua, ¿verdad? A determinada velocidad. Acá lo que se mide es la concentración o el oxígeno producido. Y hay tres rectas del oxígeno producido contra el tiempo. Esta, que es una velocidad de producción de oxígeno muy alta, la 2, que es una velocidad de producción de oxígeno intermedia para las 3 rectas que estamos viendo, y esta que es una velocidad de producción de oxígeno muy lenta. Entonces, la pregunta dice, ¿a qué reacciones corresponden las curvas? Entonces, la curva I corresponde a la reacción sin hierro ni catalasa, 2I en presencia de hierro, 3I en presencia de catalasa. Entonces, podemos simplemente razonarla o podemos leer todas las opciones que es como un trabalenguas al final. Entonces vamos a razonarla y ahí avanzamos como capaz que más directo al punto y más rápido. Entonces, si la energía de activación más alta es 15 kilocalorías por mol sin hierro y sin catalasa, la energía de activación más alta es esta es la reacción más lenta. O sea que sin hierro y sin catalasa corresponde a la I, ¿verdad? Porque esto es lo más lento. Hay menos producción de oxígeno en función del tiempo. Por otro lado, en presencia de hierro es intermedio, es 12 kilocalorías por mol, y en presencia de catalasa es una energía de activación muy baja, que es 4 kilocalorías por mol. Por lo tanto, esta energía de activación más baja se corresponde con la velocidad más alta, y por lo tanto con la producción de oxígeno a mayor velocidad, mayor oxígeno producido en función del tiempo. Entonces, la curva 3 corresponde a la reacción en presencia de catalasa, la curva 2 corresponde a la presencia de hierro, y la curva 1 sin hierro y sin catalasa. Entonces la curva 1 es sin hierro ni catalasa, la curva 2 es en presencia de hierro y la curva 3 en presencia de catalasa. La A es la correcta. Las otras opciones simplemente son
nada, cambia el orden, dice la 1 es en presencia de catalasa, la 2 en presencia de hierro, la 3 sin hierro ni catalasa, o sea, empieza como a decir, bueno, la 1 es la otra. Nada, simplemente hay que poderlo razonar y ver cuál es la correcta. Si yo encuentro que la correcta es la A de entrada, bueno, listo, ya está, es la A de entrada y no me preocupo de ver lo otro. Podemos ver por qué cada una está mal de las otras, pero es un poco absurdo una vez que hicimos el camino razonado correcto. Son mutuamente excluyentes, o sea, claro. Perfecto. Entonces, eso. No sé si tenemos alguna pregunta ahí en el chat. No, yo estaba muteado, por eso yo te decía, no hay nada en el chat y vos no me escuchabas y los muchachos me avisaron que estaba silenciado. Pero dale nomás que yo estoy controlando el chat. Perfecto. Después dice, esta pregunta dice, ¿cuál de los diagramas de energía mostrados, ahora pasamos a otro tema, vimos algo de delta G, vimos algo de enzimas, y ahora vamos a pasar a un tema, bueno, que toca estos puntos de termodinámicos y cinéticos, pero no en relación a una reacción, sino en relación al pasaje de moléculas a través de las membranas. Entonces la pregunta 20 dice, ¿cuál de los diagramas de energía mostrados razona usted que corresponde al pasaje de una molécula de fosfolípido de la cara citosólica de la membrana plasmática a la cara extracelular de la misma membrana? O sea, un fosfolípido que pasa de un lado de la bicapa al otro lado de la bicapa, ¿verdad? Considere que la concentración del fosfolípido, de este fosfolípido que estamos hablando en particular, es la misma en ambas monocapas de la membrana. O sea, tenemos la misma cantidad de ese fosfolípido en una monocapa de la bicapa que en la otra monocapa de la bicapa. Entonces nos pregunta, ¿qué diagrama de energía mostrado es el que corresponde al pasaje de una monocapa a la otra, ¿verdad? De la cara citosólica a la membrana plasmática, de la cara citosólica de la membrana plasmática a la cara extracelular de la misma membrana. Entonces, como tenemos la misma cantidad de fosfolípidos de un lado y del otro, bueno, la cantidad de... no hay una diferencia, digamos, en la energía a favor de un pasaje para un lado o para el otro, ¿verdad? Lo que sí hay que razonar es que pasar un fosfolípido de una cara de la membrana a la otra cara tiene una barrera energética muy alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fosfolípidos tienen una región hidrofóbica, pero tienen una cabeza polar, o una región polar. Entonces, que esa región polar, enterrarla, por así decirlo, en la bicapa, y que pase a la otra monocapa, bueno, eso energéticamente tiene una barrera energética muy alta, porque hay que pasar algo polar por un medio absolutamente hidrofóbico, como es la parte central de la bicapa, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hay que razonar es que la energía de un lado y del otro es la misma, pero la barrera del pasaje es muy alta. Entonces, la opción correcta es la D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es energéticamente, cinéticamente está impedido el pasaje de un fosfolípido de una monocapa a la otra monocapa. Eso es bastante diferente a la situación que se da en una monocapa, porque en una monocapa los lípidos están desplazándose continuamente. ¿Por qué? Porque no hay una barrera energética para que se desplacen a lo largo sobre una monocapa. Pero atravesar la bicapa implica un costo, tiene una barrera energética muy alta, está impedido cinéticamente ese pasaje. No sé si estamos como contentos con eso. Está todo en orden. Perfecto.
Álvaro, también si querés como en algún momento hacer algún comentario, también adelante. Sí, está, pero adelante. Seguimos, está. Entonces, bueno, lo que está de base en esta explicación que veíamos recién es esto que es la energética, la termodinámica del transporte de solutos a lo largo de una membrana, ¿verdad? Esto es como el caso más genérico. Estamos en un caso muy particular que era un fosfolípido de una monocapa al pasaje de otro fosfolípido, pero nos viene bien para hacer el repaso de esto, que es un poco la termodinámica y la cinética del transporte de solutos sobre una membrana. Acá tenemos un soluto que hay una concentración mayor de un lado y una concentración menor del otro. Este es un ejemplo un poco diferente que el que veíamos recién, que decíamos que una monocapa tenía la misma cantidad, la misma concentración de un fosfolípido en una que en la otra monocapa. En las dos monocapas era la misma la concentración. Acá tenemos más pelotitas rojas de un lado que del otro. Por lo tanto, está favorecido el pasaje desde donde hay más hacia donde hay menos. Esa es la parte termodinámica del asunto. Por otro lado, si este soluto, por ejemplo, tiene que atravesar una bicapa lipídica y este soluto es polar en este ejemplo, bueno, hay una barrera energética importante que es esta que se ve acá para el pasaje de ese soluto. O sea, la tendencia es de esas pelotitas ir de afuera hacia adentro y la barrera energética es alta. Bien. Eso es como algo simplemente para repasar. Simplemente no era lo que hacía a la pregunta, pero lo traemos como forma de repaso. Después acá dice, ¿cuál de los diagramas de energía mostrados razona usted? Ahora es otra pregunta relacionada, ¿verdad? Dice, ¿cuál de los diagramas de energía mostrados razona usted que corresponde al pasaje de una molécula de oxígeno del exterior celular al citosol celular? Considere que la concentración de oxígeno es mayor en el exterior celular que en el compartimiento citosólico. O sea, les dice que hay más oxígeno afuera de la célula que dentro de la célula, ¿sí? Por lo tanto, la parte termodinámica del asunto es que, bueno, que la energía, es un poco como veíamos acá, ¿no? Hay mucho oxígeno afuera y poco oxígeno adentro. Por lo tanto, la energía es... Ups, no sé qué dice. Acá. ¿Se están viendo ustedes la pantalla? Porque yo me... Sí, estábamos viendo la misma diapositiva de antes, la del gradiente ahí. Tenés que mostrar la pregunta. Profe, en el material tenemos que el oxígeno, la concentración de oxígeno es igual en el exterior celular, no mayor. Bueno, ahí tenemos un problema, digamos. Vamos a seguir con igual lo razonamos y después lo razonamos para como está preguntado en el repartido. Ahí se ve que de vuelta tenemos un lío entre el PowerPoint y el Word. ¿Ahí ustedes están viendo o no? Es una pregunta. Estamos viendo, pero no está en pantalla completa, y estamos viendo la diapo de clase que dice la termodinámica del transporte de solutos. También sigue en Ernst. Perfecto, entonces ya. Ahora estás mostrando tu mail. Ah, qué hermoso. Ya voy, a ver si puedo. Bueno, a ver si armé algún desastre acá. Ya vamos, ¿eh? Ahora sí. Bueno, vamos a ver el ejemplo este que está puesto acá ahora, después razonamos el otro que está en el Word. Pero acá dice que hay más oxígeno en el exterior celular que en el compartimiento citosólico, ¿sí? Por lo tanto, energéticamente ese pasaje es favorable, ¿de acuerdo? Ese pasaje desde afuera hacia el interior, desde el exterior hacia el citosol, va a ser favorable. ¿Por qué? Porque hay más afuera
que adentro. Entonces, es esta situación que veíamos acá, hay más pelotitas rojas, en este caso sería oxígeno, fuera de la célula que dentro de la célula. Por lo tanto, ese delta G es, bueno, de esta manera. Pero, a diferencia de este ejemplo que estábamos mostrando, que el soluto era polar y esto era una bicapa lipídica, ahora el soluto es oxígeno, o el gas disuelto, digamos, es oxígeno. Y el oxígeno atraviesa la bicapa lipídica fácilmente porque es hidrofóbico. El oxígeno molecular es oxígeno unido con oxígeno. Eso no tiene ninguna polaridad y por lo tanto tiene facilidad para atravesar, y además es una molécula pequeña, y por lo tanto atraviesa la bicapa lipídica fácilmente. De modo que es, por un lado, energéticamente favorable porque hay más afuera que adentro, y por otro lado, no hay una barrera alta, energética alta, porque es hidrofóbico para atravesar un medio hidrofóbico. Bien. Y capaz que podríamos decir, Gustavo, cuál es la correcta en el planteo que está en el repartido, que ahora lo miré, que dice que es la misma concentración de oxígeno en los dos compartimentos. Claro. Entonces, para redondear lo de recién, la correcta en lo que estamos viendo es la B, porque hay más oxígeno afuera que adentro. La correcta para el repartido es la C, porque si la concentración de oxígeno es la misma afuera que adentro, hay la termodinámica de ese asunto, si tengo la misma cantidad de moléculas de oxígeno de un lado y del otro, bueno, eso está equilibrado y por lo tanto es esta curva que está acá, la C, porque es la misma la cantidad de moléculas de oxígeno de un lado y del otro, y por otro lado la barrera energética sigue siendo muy baja o nula, porque el oxígeno es hidrofóbico y la bicapa es hidrofóbica. ¿Sí? De modo que para el repartido la correcta es C, para esta presentación la correcta es B. Disculpen por ese punto. Esto simplemente de vuelta es como repaso. Tenemos que las moléculas hidrofóbicas y pequeñas como el oxígeno, el óxido nítrico, el anhídrido carbónico, el benceno, bueno, atraviesan fácilmente, como perico por su casa, digamos, la bicapa lipídica, que es lo que se representa en verde acá. Las moléculas pequeñas, polares, pero no cargadas, como el agua, o el glicerol, o el etanol, bueno, parcialmente pueden atravesar la bicapa lipídica. Las moléculas polares, no cargadas, pero que son medianas, que no son tan pequeñas como el agua, o como el etanol, bueno, les cuesta más atravesar la membrana y solo pasan muy marginalmente, digamos. Después, los iones cargados, pues el potasio, el sodio, el calcio, cloruro, o iones orgánicos como puede ser el ATP o los aminoácidos, bueno, no atraviesan la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque cargados ya es una barrera energética muy alta. Y lo mismo para las macromoléculas como proteínas o ácido nucleico, que tienen carga y además son enormes, entonces tampoco atraviesan las bicapas lipídicas. Esto era simplemente a manera de repaso. Bien. Después tenemos esta pregunta 22 que dice ¿cuál de las siguientes moléculas está más reducida? Entonces muestra, bueno, estas 4 moléculas. Si vemos todas son de 4 carbonos, o sea que eso es relativamente fácil. Si vemos los 2 carbonos de la punta, en todas las moléculas son un carbono carboxílico y carbono carboxílico, carbono carboxílico, carbono carboxílico. Y acá también, y acá también, y acá también, y acá también. O sea que el partido se juega en los 2 carbonos del medio, ¿de acuerdo? Entonces, porque los carbonos de los extremos son idénticos. Entonces acá tenemos un carbono que es CH2 y acá un carbono unido a un grupo alcohol. Acá tenemos un doble enlace entre 2 carbonos. Acá tenemos un carbonilo y un CH2, y acá tenemos un CH2-CH2, ¿verdad? Entonces ahí, de esos, ¿cuál es el que está más reducido de todos? Bueno, el que está más reducido de todos es la D. Esto lo podemos razonar de diferentes maneras, digamos, la manera más
la manera de razonarlo correctamente es ver a qué están unidos cada uno de esos carbonos y si en esas uniones ganan o pierden electrones, porque de eso es lo que va a la oxidorreducción. O sea, la reducción es ganancia de electrones, neta o relativa, digamos, y la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces acá tenemos carbonos. Este carbono, por ejemplo, está unido a un carbono y a otro carbono. Eso es igual para todos, ¿verdad? Este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. Este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. Este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. Bien, está unido a dos carbonos. ¿Pero a qué más está unido este carbono? Bueno, a dos hidrógenos. Y como el carbono es más electronegativo, levemente, pero es más electronegativo que el hidrógeno, gana a expensas del hidrógeno por partida doble, porque está unido a dos hidrógenos, aunque no se muestre. ¿Sí? Acá esto es un CH2, está unido a dos hidrógenos, a un carbono y a otro carbono. Esos son los 4 enlaces que forma este carbono. Y este otro carbono también está unido a un carbono, a otro carbono y a dos hidrógenos. O sea, también gana por partida doble, porque es más un poquito más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto gana. La nube de electrones está más hacia el carbono que hacia el hidrógeno, digamos. Entonces, estos carbonos no pueden estar, son los más reducidos. ¿Por qué? Porque ganan frente al hidrógeno, a los dos hidrógenos acá y frente a los dos hidrógenos acá. Este otro también está reducido porque está unido a dos hidrógenos. Pero este está perdiendo por partida doble, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces ahí pierde. Entonces acá ganó 2, pero acá pierde 2. En el global estos dos quedaron en 0. Acá en el global, este quedó más 2 y este quedó más 2. En este otro, hay un único hidrógeno, ¿verdad? Porque tenemos un doble enlace. Entonces, este carbono está unido a otro carbono, pero por doble enlace, a otro carbono por simple enlace, y lo mismo este otro. Entonces, los enlaces carbono-carbono son empate, ¿verdad? Porque tienen la misma electronegatividad. Entonces acá, este carbono y este carbono empatan por partida triple al estar enlazados por 3 enlaces, uno simple y uno doble a otros carbonos, uno simple y uno doble a otro carbono, y después gana uno, porque el cuarto enlace es frente a hidrógeno, y acá gana otro frente a hidrógeno, más 1 y más 2. En este estábamos en 0, porque ganó 2, perdió 2. En este estábamos en 4, ganó 2 y ganó 2. Más 4, 0, más 2. Y en este otro tenemos 2 unido a dos hidrógenos, gana por partida doble, pero pierde frente a este oxígeno 1, porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces acá es más 1. Entonces, ¿cuándo ganó más electrones? ¿Cuándo está más reducida la molécula? Bueno, acá, porque ganó más 4. Esa es la manera como razonada del asunto. La manera sencilla del asunto es ver, cuanto más hidrógeno tiene una molécula y menos oxígeno, más reducida está la molécula. Y cuanto menos hidrógenos tiene y más oxígeno tiene, más oxidada está esa molécula. Entonces, bueno, acá vemos que esta tiene más hidrógeno y la que tiene más oxígeno es esta otra, la C. Entonces, la correcta, la más reducida, es la D. Y ahora pregunta, bueno, y la más oxidada es la C. Bien, después pregunta, ¿de cuál de las siguientes moléculas se puede extraer más energía por oxidación completa a anhídrido carbónico? Entonces ahí ya es un razonamiento un poco más complejo, porque si no hicieron el razonamiento anterior, digamos, que es de cuál está más reducida, es más difícil de contestar esta pregunta 23, que está encadenada en alguna medida a la 22, pero además hay que saber que a medida que vamos oxidando una molécula, bueno, cada vez podemos extraer menos energía por oxidación, porque si la oxidamos un poco, ya no le vamos a poder extraer el total. Entonces, cuanto más oxidada está una molécula, menos energía vamos a poder extraer por oxidación completa a anhídrido carbónico. Entonces, acá hay que saber cuál es la que está más pregunta, a ver, ¿cuál es? Más energía por oxidación. Bueno, a la que se le puede extraer más energía por oxidación es a la que está más reducida, como decíamos. Porque la que está parcialmente oxidada ya se le fue algo por oxidación. Entonces, bueno, de vuelta, es la D. ¿Sí? Acá hay algo que comentar, que es que
hay algo que comentar, que en el anhídrido carbónico el carbono está totalmente oxidado, ¿verdad? Porque es un carbono que está unido a 2 átomos de oxígeno por enlace doble y por lo tanto pierde por partida cuádruple, digamos, frente al oxígeno, porque está unido a un oxígeno por doble enlace y al otro oxígeno por doble enlace, entonces pierde 4 veces, digamos. Entonces, bueno, eso, en el anhídrido carbónico el carbono está totalmente oxidado. No sé si hay como alguna duda en relación a esto. No que esté planteada en el chat. Perfecto, entonces esto lo vamos a atar como con otra cosa que vimos en clase, que es con el diagrama de energía de la glucosa en la glucolisis, que pasa a piruvato, luego en el acetilcoenzima A, que es como el siguiente paso, y luego el acetilcoenzima A termina oxidándose esos carbonos del acetilo, del acetilcoenzima A, se van como anhídrido carbónico en esta serie de reacciones que se muestran acá, que es el ciclo del ácido cítrico. Entonces, lo que sí vemos es que en la glucosa, que es una molécula que, bueno, se puede extraer energía por oxidación a anhídrido carbónico, como estamos viendo en este diagrama, bueno, cuando se oxidó parcialmente a piruvato, bueno, después ya hay menos energía para extraer. Y cuando se oxidó acetilcoenzima A parcialmente, bueno, ya del acetilcoenzima A hay menos energía para extraer. Bueno, y así sucesivamente. Cuanto más oxidada está una molécula, menos energía podemos extraer por oxidación. Es lo mismo que estábamos como preguntando recién, simplemente ponerlo en el contexto de lo que vimos un poco más en clase de las vías metabólicas. Bien, y ahora tenemos esta otra pregunta que dice: el transporte activo a través de membranas es realizado por algunas proteínas transportadoras o permeasas solamente, todas las proteínas transportadoras o permeasas solamente, todas las proteínas transportadoras o permeasas y algunas proteínas canal, todas las proteínas transportadoras permeasas y todas las proteínas canal. Bien, entonces acá tenemos que tener como bien clara la distinción entre las proteínas canal y las proteínas transportadoras o permeasas. Las proteínas canal nunca hacen transporte activo porque simplemente dejan pasar solutos, típicamente iones, a favor del gradiente de concentración. Simplemente permiten que ofrecen un camino para que esos iones puedan pasar de donde hay más hacia donde hay menos. Lo que hacen las proteínas canal es bajar la barrera energética del pasaje de moléculas, pero no pueden realizar transporte activo, o sea, no pueden impulsar el pasaje de iones en contra del gradiente de concentración, por definición, digamos. Y las que sí pueden realizar transporte activo son las proteínas transportadoras o permeasas, que son estas que, bueno, estamos viendo acá, pueden realizar transporte tanto activo como pasivo. Y antes de pasar a lo de activo y pasivo, sí comentar que las permeasas, a diferencia de las proteínas transportadoras, cambian de conformación para cuando permiten el pasaje de solutos, ¿sí? Tienen dos conformaciones, como estamos viendo acá. En el caso de la pelotita celeste, digamos, a ver, voy a pasar en limpio algo. Acá tenemos una serie de solutos que son el círculo celeste, el círculo amarillo, el círculo rojo y el cuadrado verde. Para todos estos solutos hay mayor concentración fuera que dentro de este lado de la bicapa que de este otro lado de la bicapa, ¿verdad? Acá tenemos 3 y 1, 3 y 1, 3 y 1, 3 y 1. O sea, todos estos pasajes son termodinámicamente favorables. Desde este lugar hacia este lugar de la bicapa, llamémosle esto afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ese es un punto del análisis.
si la molécula es hidrofóbica, simplemente para repasar esta transparencia, si la molécula es hidrofóbica, que es la pelotita roja esta, es una molécula pequeña hidrofóbica, esa molécula atraviesa, como decíamos fácilmente, difunde, eso se llama difusión simple a través de la membrana. Si la molécula, por ejemplo, es un ion, bueno, está impedida de pasar, entonces requiere que eso esté facilitado, en el caso, por ejemplo, de la pelotita amarilla, que esté facilitado. Y ese transporte es facilitado por un transportador de iones que simplemente, bueno, puede estar abierto o cerrado, pero no cambia de conformación al pasar el ion a través, el soluto a través de ese canal, ¿verdad? Y luego tenemos las permeasas que sí cambian de conformación independientemente de que el transporte sea pasivo o activo. En el caso del soluto en celeste, es un transporte pasivo, como vemos. ¿Por qué es pasivo? Porque es a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos, este soluto celeste pasa, pero la permeasa, independientemente de que sea pasivo, cambia de forma para que ese soluto celeste ingrese al interior celular, si es que esto es el interior celular. En el caso del cuadrado verde, tenemos esta permeasa que si se necesita, la célula necesita exportar este soluto para afuera, bueno, va a requerir energía, porque el pasaje de la molécula desde dentro de la célula hacia afuera de la célula es energéticamente cuesta arriba. Entonces, esta proteína transportadora o permeasa necesita acople energético y bueno, alguna fuente de energía tiene que impulsar el pasaje en contra del gradiente de concentración. Ese pasaje puede ser impulsado por otro soluto a favor del gradiente, o por la hidrólisis de ATP, o por alguna otra fuente de energía, como puede ser la luz. Entonces, la respuesta correcta es que transporte activo lo hacen solo las permeasas, pero no todas las permeasas. Entonces, algunas proteínas transportadoras tipo permeasas son las que pueden realizar transporte activo, y la A es la correcta. Como vimos, la B es incorrecta porque hay algunas permeasas que hacen transporte pasivo y no hacen transporte activo. Y por otro lado, las proteínas canal solo dejan pasar a favor del gradiente de concentración y nunca pueden realizar transporte activo. Simplemente dejan pasar. Y volviendo al repaso, las proteínas canal no cambian de conformación, y las proteínas transportadoras o permeasas sí cambian de conformación. No sé si se entendió o no. A ver si hay alguna pregunta en el chat. No tenemos. Perfecto. Quedó claro para mí, dice uno. Bien. Entonces, esta era la última. Es un poco más largo de lo que pensábamos, lo cual no está bueno, pero en parte contribuimos a que armar lío, digamos, entre el repartido, el delta G y el, qué sé yo, un poco el ligando y la enzima, armamos un poco de lío ahí, que en fin, nos mareamos solos, digamos, en alguna parte. Pero bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Las clases siguientes van a ser de 2 horas o están planeadas para ser como las que eran antes de Problemas? Bueno, están planeadas para ser de 1 hora y media. Ahora los siguientes repartidos son largos, pero van a ser cada repartido hecho en 2 clases. O sea, un repartido por semana. Y en principio trataremos de que sean de 1 hora y media. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, como un poco de esto que estuvimos viendo y qué sé yo, o si no damos... Sí, me parece que gracias, profe, todo bien, y se están retirando, te diría. ¿El repaso que viene de qué unidades sería?
De todas. Vamos a ir, vamos a cubrir todo el programa en las 4 clases que quedan, básicamente. Perfecto, gracias. Pero la idea es repasar, digamos, o sea, volver sobre los conceptos, un poco como estamos haciendo acá, ¿no? No solo hacer ejercicios, sino volver sobre por eso le decimos que es de repaso. Bien. Quedamos por acá, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Que pasen bien y estudien mucho. Chau, chau. Hasta luego.